Bienvenidos a esta nueva exploración. El mundo a finales de septiembre de 2025. Se siente como si estuviera en una centrifugadora, ¿no? Totalmente. Noticias densas, cambios constantes, todo a la vez. La verdad es fácil sentir que nos perdemos algo importante. Sí, la avalancha de información es constante. Precisamente por eso hoy vamos a intentar, destilar un poco la esencia, ¿no? Ver qué ha estado ocurriendo a nivel global, basándonos en un panorama actualizado, pues hasta hoy, 23 de septiembre. Tenemos sobre la mesa un resumen bastante completo, la verdad. Bebe de distintas fuentes recientes, informes de organismos internacionales, cubre economía, clima, política, tecnología. La misión, yo creo, es clara. Intentar encontrar las conexiones, entender qué significan estos eventos más allá del titular. A ver si lo conseguimos. Futuro más inmediato. Vamos a profundizar un poco en los datos que nos ofrecen estos análisis, buscando los puntos más reveladores, ¿no? Pues venga, entremos en materia. Propongo empezar por la economía global, porque los datos que tenemos delante sugieren una historia un poco más compleja de lo que parecía, ¿verdad? Exacto. Se habla de resiliencia, pero ¿es oro todo lo que reluce? Es una buena pregunta, sí. A ver, el titular es que la economía mundial ha aguantado mejor de lo previsto, al menos en la primera mitad de 2025. Se proyecta un crecimiento anualizado cercano al 3.2%. Es una cifra que, desafía algunos pronósticos más pesimistas que había a principios de año. Vale, un 3,2%. No suena más, desde luego. ¿Qué ha estado tirando del carro? Las fuentes mencionan la producción industrial y el comercio internacional. Y aquí aparece un término interesante, el front-loading. ¿Puedes explicarlo un poco? El front-loading, sí. Se refiere básicamente a cómo muchas empresas han adelantado operaciones. Por ejemplo, importaciones o exportaciones masivas. ¿Por qué? Pues anticipándose a posibles nuevos aranceles o a que las tensiones comerciales fueran a peor. Ah, entiendo. Una especie de acopio estratégico para navegar la incertidumbre. Pero, a ver, ¿no es eso también una señal de que las propias empresas ven nubarrones muy serios a corto plazo? Más que un signo de fortaleza económica intrínseca, quiero decir. Es una lectura muy pertinente, sí. Sin duda refleja una profunda incertidumbre en el horizonte. Es una estrategia, digamos, defensiva. Y, paradójicamente, ha inflado las cifras de actividad comercial a corto plazo. Es parte de la razón por la que organismos como la OCDE y Fitch Ratings han tenido que ajustar sus previsiones al alza hace poco. He visto esas revisiones, sí. Fitch elevó moderadamente su proyección respecto a junio, citando un desempeño mejor de lo esperado. ¿Y la OCDE qué factores destaca exactamente? Pues la OCDE señala algo interesante. Los efectos positivos, aunque ya van a menos, de las políticas monetarias expansivas que vimos antes. Básicamente, el dinero barato y los estímulos del pasado reciente todavía dan como un último empujón a la inversión y al consumo en algunas áreas. Piensa en costes de financiación que, aunque están subiendo, venían de mínimos históricos. Entendido. Es como el último coletazo de un impulso anterior. Pero claro, esta resistencia coexiste con factores de riesgo muy presentes. Los análisis insisten mucho en las tensiones comerciales, en nuevos aranceles que ya se han implementado este año y en esa idea de fragmentación de las cadenas de suministro globales. Correcto. Y aquí se ve claramente una tensión central. El motor económico global intenta avanzar, pero se encuentra con el freno de mano de la geopolítica y el proteccionismo. Aunque los mercados financieros parecen haber absorbido parte del golpe inicial, recuperándose, hay voces autorizadas advirtiendo: mucho cuidado. Al que pueda haber. Es como si la economía de la calle y la de las pantallas financieras estuvieran contando historias ligeramente distintas, ¿no? Exacto. Hay una desconexión temporal, quizás. La resiliencia actual es real, pero viene con asteriscos importantes sobre su durabilidad si el entorno comercial sigue, deteriorándose. Es una fortaleza bajo vigilancia, diría yo. Dejamos entonces la economía con esa mezcla de resistencia y cautela. Pasemos a otro frente que no da respiro y donde la palabra clave parece ser urgencia, el clima. Urgencia es la palabra adecuada, sí. El dato más alarmante que arrojan los seguimientos es que 2025 se perfila, para ser uno de los años más cálidos desde que hay registros fiables. La temperatura media global proyectada se sitúa ya en 1,48 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Casi nada. 1,48 grados. Madre mía. Eso nos deja a una décima escasa del umbral crítico de 1,5 grados que marca el Acuerdo de París como límite deseable, para evitar los peores impactos.
Es estar al borde del precipicio, literalmente. Precisamente. Y lo más preocupante es que este calentamiento se traduce en impactos muy tangibles y persistentes. Aunque el fenómeno del Niño se ha neutralizado, como indican los centros climáticos, sus efectos de arrastre y otros patrones atmosféricos alterados siguen provocando eventos extremos. Los informes detallan olas de calor intensas, sequías más largas, inundaciones súbitas en diversas regiones, desde Asia hasta América del Sur. Un panorama complicado. Queda claro que el problema es estructural, que va más allá de fenómenos cíclicos como el Niño. Ante esta evidencia científica tan contundente, ¿qué está pasando en el lado de la acción? Los documentos ponen mucho el foco en Nueva York estos días. Sí, Nueva York ha sido el epicentro de la diplomacia y la movilización climática recientemente. Acaba de terminar la Semana del Clima, la Climate Week NYC, que se celebró entre el 9 y el 23 de septiembre. Con el lema Power On, encendamos la energía. Sugiere un cambio de marcha, ¿no? Como pasar de las promesas a la implementación ya. El foco, decían, estaba en acelerar la transición energética y, algo crucial, en movilizar la financiación necesaria, que siempre es el caballo de batalla. Así es. Y justo al día siguiente, el 24 de septiembre, aprovechando que estaban allí los líderes mundiales para la Asamblea General de la ONU, el secretario general convocó un evento especial de alto nivel sobre acción climática. El objetivo es inequívoco: ejercer presión directa para que los países eleven la ambición de sus compromisos de reducción de emisiones, las famosas NDCs. Una presión diplomática desde arriba que es necesaria, claro. Pero parece que el empuje no viene solo de los despachos, ¿verdad? Hay otra tendencia que los análisis destacan con bastante fuerza. Sí, y es fascinante observarla. El auge del litigio climático. Acaba de publicarse el Informe Global sobre Litigios Climáticos 2025, y lo que revela es, lo califican como un aumento sin precedentes en el número de demandas judiciales relacionadas con el clima. ¿Demandas dirigidas contra quiénes exactamente? ¿Gobiernos? ¿Empresas? Principalmente contra dos tipos de actores. Gobiernos, por no cumplir sus propios objetivos o por inacción legislativa. Y también grandes corporaciones, especialmente del sector de combustibles fósiles y otros grandes emisores. Se les acusa de contribuir al problema y de no transicionar lo suficientemente rápido. Entiendo. O sea que la presión viene por tres vías. La científica, con datos demoledores, la diplomática, con la ONU y las cumbres, y ahora, cada vez más, la judicial y ciudadana. Un frente climático muy activo, desde luego, y con múltiples ángulos. Cambiemos de tercio, si te parece, y vayamos a la política internacional, donde también hemos visto movimientos de bastante calado. Sí, septiembre ha sido un mes denso en el tablero geopolítico, la verdad, con decisiones de peso histórico y también con señales de reconfiguración de alianzas. Quizás el hito más sonado, recogido en los documentos, sea el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de Francia. Se anunció el 22 de septiembre. Efectivamente, es un paso significativo porque Francia se une a una coalición que cada vez es más amplia de países europeos, como España, Irlanda, Noruega, Eslovenia, que lo hicieron antes, y que buscan revitalizar la solución de los dos estados. Una vía diplomática que, parecía bastante bloqueada durante mucho tiempo. Un intento de cambiar la dinámica en Oriente Próximo. Y mientras esto ocurría, como decíamos, Nueva York era el hervidero de la diplomacia mundial con la Asamblea General de la ONU. Sí, una Asamblea General con un significado especial, además, al conmemorar el 80 años de la creación de las Naciones Unidas. Ha habido una gran concentración de líderes mundiales. Los resúmenes destacan la presencia de Donald Trump en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos y señalan una reunión bilateral que ha generado bastante atención. Su encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una reunión que se produce, hay que recordarlo, en el contexto de una guerra de agresión rusa contra Ucrania que, desgraciadamente, no parece tener un final cercano. Las dinámicas de poder, el conflicto, la búsqueda de apoyo siguen muy vigentes. Pero no todo es seguimiento de conflictos existentes. Hay un detalle en los análisis que sugiere posibles cambios en las alineaciones globales, o al menos fricciones notables. Algo que me llamó la atención. Te refieres probablemente a la noticia de que Estados Unidos fue excluido de una cumbre internacional sobre demografía. Una cumbre organizada conjuntamente por Brasil, Chile y España. Exacto. Que EU no participe en una cumbre sobre democracia convocada por socios tradicionales resulta como mínimo llamativo, ¿no? ¿Qué lectura hacen los observadores de este hecho? Pues los análisis sugieren varias interpretaciones posibles, que no son excluyentes entre sí,
podría reflejar un reajuste en las alianzas, con estos países buscando un mayor protagonismo o autonomía en la agenda democrática global. También podría interpretarse como una manifestación de desconfianza o, desacuerdo con el enfoque de la administración estadounidense actual en temas de gobernanza democrática y derechos humanos. Es una señal de que las relaciones transatlánticas y panamericanas no son monolíticas, desde luego. Interesante ver cómo se reconfiguran esos equilibrios. Y de la geopolítica saltamos a la tecnología, un sector donde el ritmo es, si cabe, aún más acelerado. Vaya tela. Sin duda. En tecnología, septiembre ha sido un mes de lanzamientos importantes que nos acercan a futuros casi de ciencia ficción, pero también, y esto es clave, de intentos significativos por ponerle puertas al campo regulatorio. El 18 de septiembre parece haber sido una fecha clave, ¿no? Con dos anuncios importantes casi solapados. Por un lado, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, lanzó finalmente sus esperadas gafas inteligentes, estas que integran capacidades avanzadas de inteligencia artificial. La promesa es tener asistentes virtuales mucho más integrados en nuestra percepción del mundo. A ver en qué queda. Y casi al mismo tiempo, SpaceX, la compañía de Elon Musk, puso en órbita 28 nuevos satélites de su constelación Starlink. Siguen con esa expansión masiva para ofrecer conexión a Internet de banda ancha en prácticamente cualquier lugar del planeta. Más IA en lo cotidiano, más conectividad global. El avance es brutal. Pero como decíamos, esta aceleración convive con el esfuerzo por establecer reglas. Y aquí el caso de TikTok es casi un manual de estudio. Las fuentes indican que se ha llegado a un acuerdo marco internacional sobre su operación. Ah, sí. Un acuerdo que parece haber evitado, al menos por ahora, la prohibición total que sobrevolaba la aplicación en mercados cruciales como Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Donde había muchas preocupaciones por seguridad nacional, influencia extranjera. Exacto, esas eran las grandes preocupaciones. Un alivio para la compañía y sus millones de usuarios, me imagino. Pero no será gratis, ¿verdad? Se habla de condiciones muy estrictas impuestas. Muy estrictas, sí. Los detalles aún se están conociendo, pero apuntan a exigencias sin precedentes en cuanto a transparencia de sus algoritmos de recomendación, auditorías independientes sobre cómo manejan los datos de los usuarios y garantías sobre la no interferencia de gobiernos extranjeros. Es un intento complejo de equilibrar la innovación y la popularidad de una plataforma global con las preocupaciones legítimas sobre seguridad y privacidad. De nuevo, esa tensión entre avance tecnológico y control. Y hablando de avance tecnológico puro y duro, la inteligencia artificial sigue siendo la gran protagonista, sin duda. Vemos movimientos constantes de los gigantes del sector. Google, por ejemplo, ha presentado Bolt Gemma. Lo anuncian como su primer modelo de lenguaje grande, un LLM, diseñado desde cero con un enfoque primordial en la privacidad y la seguridad de los datos del usuario. Parece una respuesta clara a las crecientes preocupaciones en este ámbito. Y la colaboración anunciada entre NVIDIA, el gigante de los chips para IA, y OpenAI, la creadora de ChatGPT, la cifra que se maneja es astronómica. $100.000 millones. ¿100.000 millones? Sí. Es una inversión conjunta destinada a crear la próxima generación de supercomputadoras e infraestructura de IA. Nos da una idea de la escala monumental a la que se está jugando esta partida y de la convicción de que la IA es la base de la próxima revolución industrial y tecnológica. O eso creen ellos, claro. Es una carrera inversora y tecnológica sin parangón, desde luego. Sin embargo, los análisis también detectan un posible obstáculo, un factor que podría ralentizar o desviar parte de este torrente innovador, al menos en uno de los epicentros, que es Estados Unidos. ¿Te refieres a los cambios recientes en las políticas de concesión de visas H-1B? Estas visas han sido un canal fundamental por el que Estados Unidos ha atraído tradicionalmente talento muy cualificado en ciencia y tecnología de todo el mundo. ¿Y qué indican los análisis sobre el impacto de estos cambios? ¿Es grave? Pues sugieren que las nuevas restricciones y criterios podrían dificultar significativamente la llegada y permanencia de talento extranjero. Y esto afectaría especialmente a las startups tecnológicas y a los fundadores de empresas que no son ciudadanos estadounidenses. Podría convertirse en un cuello de botella inesperado para el ecosistema de innovación de EEU, justo en un momento de competencia global feroz por captar y retener a los mejores cerebros en IA y otros campos punteros. Otra tensión más: la necesidad de talento global frente a políticas migratorias más restrictivas. Muy bien.
Hemos navegado por la economía resiliente pero incierta, la urgencia climática que moviliza acción y litigios, los movimientos diplomáticos significativos y esta tecnología que avanza a la velocidad del rayo mientras se debate su regulación. Si tuviéramos que extraer un hilo conductor de todo esto, ¿cuál sería? Yo creo que el concepto que mejor encapsula el momento es el de tensión productiva, o quizás conflicto dinámico, no sé cómo llamarlo exactamente. Vemos constantemente fuerzas que impulsan hacia adelante, la innovación, el crecimiento, la búsqueda de soluciones, enfrentadas a fuerzas que tiran en dirección contraria, o intentan reordenar el juego, pues las tensiones geopolíticas, el proteccionismo, la regulación, la resistencia al cambio. Desarróllalo un poco. ¿Cómo se ve esa tensión en cada área que hemos tocado? A ver, en economía, la resiliencia y el crecimiento, eso sería el impulso, chocan con la incertidumbre comercial y los riesgos geopolíticos. Eso es el freno o la reordenación. En clima, la urgencia científica y la movilización ciudadana y legal, el impulso, claro, se enfrentan a la lentitud de los compromisos políticos y los intereses económicos establecidos, el freno o la resistencia. Está clarísimo. Y en tecnología es clarísimo. La innovación disruptiva en IA, conectividad, etc. El impulso brutal genera una reacción casi inmediata de intentos de regulación y control por parte de los estados. El caso de TikTok, las visas H1B, además de plantear dilemas éticos y de poder enormes. Eso sería el freno o la reordenación, ¿no? Exacto. Y en política internacional, pues vemos movimientos audaces que buscan romper inercias, como el reconocimiento de Palestina, un impulso hacia una solución, que conviven con conflictos enquistados y realineamientos de poder que generan fricción, como la guerra en Ucrania o esas señales de distanciamiento en cumbres democráticas. Eso es freno y reordenación a la vez. Entonces, el panorama que emerge de este análisis es el de un mundo en una transición muy acelerada, vibrante de energía, pero también cargado de contradicciones, muchísimas. Fortaleza económica con vulnerabilidades, urgencia climática con respuestas que avanzan, pero quizás no al ritmo necesario, diplomacia en movimiento, buscando nuevos equilibrios, y una tecnología imparable que desafía constantemente nuestra capacidad de adaptación y de gobernanza. Vaya cóctel. Lo cual nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta que surge directamente de la información que hemos examinado hoy, creo yo. Adelante con ella. Lánzala. Lánzala. Lógica casi exponencial, ¿no? Especialmente en campos como la inteligencia artificial o la conectividad global. Y al mismo tiempo, estos intentos cada vez más palpables por parte de gobiernos y organismos internacionales de establecer marcos regulatorios, controles, límites, ya sea por seguridad, ética, economía o geopolítica. ¿Qué dinámica creen que prevalecerá en el futuro inmediato? ¿Será la fuerza de la innovación, casi darwiniana, la que siga dictando el ritmo y sorteando barreras? ¿O por el contrario, lograrán los marcos normativos y las consideraciones políticas y sociales encauzar, modelar o incluso frenar significativamente esa trayectoria tecnológica? ¿Qué pesará más? Una pregunta fundamental, sin duda. La tensión entre la creación sin límites y la necesidad de orden, de control, de dirección. Da mucho que pensar. Con esta reflexión cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por habernos acompañado.